Buenos días, queridos estudiantes. El objetivo de esta sesión es hacer un análisis de sensibilidad de uno de los riesgos que tiene el caso. En particular, yo voy a modelar el de inflación, o sea, este riesgo macroeconómico. Entonces, para ello, pues tomé los datos históricos de la inflación, eso es lo que uno hace. Miren la inflación de la evolución del 90 al 2022. Desde la década del 2000 en adelante, ¿cierto? Se había controlado la inflación y se tenía solo inflación a un dígito. Sin embargo, en este año que cerró 2022, pues volvimos a superar eh, la barrera del 10% y estamos con una inflación de 2 dígitos. Entonces, esto pues afecta a todo proyecto de inversión, es un riesgo macroeconómico que los afecta, en particular en el caso, los precios aumentan con la inflación, aunque también los gastos, pero los precios también. Es decir, que a medida que haya mayor inflación, pues se va a tener una mayor TIR y a medida que haya más baja inflación, pues la TIR disminuye. Entonces, lo que yo voy a es establecer como límites, em, tomando el valor mínimo de los últimos 20 años. Sin embargo, en los últimos 20 años, el mínimo lo presentó el 2020. Como era pandemia, pues no lo voy a tomar ese, sino el del 2013, que fue de 1,93. El promedio, que sería como un escenario conservador de la inflación de los últimos 20 años, da 5,17, y el valor máximo quedaría de 13,12, que fue en lo que acaba de cerrar en 2022 nuestro indicador macroeconómico. Estos serían los parámetros que voy a tener en cuenta para modelar y hacer el análisis de sensibilidad en el caso. Entonces, ahora voy a pasar al caso que nos compete. Me voy a la celda donde tengo la inflación. Este es mi caso. Está dando actualmente una TIR de 25,61 y un EVA de 6.726. Entonces, aquí por la pestaña datos, en análisis de hipótesis, hay algo que se llama administrador de escenarios. Le doy clic. Ay, voy a eliminar los que ya están allí y voy a agregar. Entonces voy a establecer el escenario pesimista. Entonces el escenario pesimista, estoy ahí en la celda C30, que es donde tengo definida la inflación, y le digo que sí, que aceptar, ¿cierto? Que ese es el que voy a modelar. Y me pide cuál sería el valor en el caso de un escenario pesimista. Entonces le voy a decir que 1,93%, que equivale a 0,0193. Ya quedó definido el valor. Agrego el escenario conservador, es en la celda C30, aceptar, y le digo que del orden de 5,17%, aceptar. Y agrego ahora el escenario optimista sobre la misma celda y le digo que sea de 13,12, aceptar. Vuelve y juega optimista en la medida que los precios, a mayor inflación, los precios tienen un crecimiento y eso hace que tiene un crecimiento elevado y eso hace que la TIR del flujo de caja libre pues sea mayor. Ya lo tengo. Ahora, cuando ya tengo aquí, le digo resumen y me pregunta que cuál es la variable de decisión. Entonces le voy a decir que la TIR, pero también quiero el EVA. Miren que marco los dos indicadores, ¿cierto? TIR y EVA. Y le digo a aceptar. Entonces miren aquí, queridos, se genera para el escenario pesimista con un valor de 1,93, la TIR cambiaría de 25,61 a 23,9. En el escenario conservador es similar, un poco por debajo a lo que tenemos, que es
25,26 y en el escenario optimista subiría 28,73%. Esto se llama análisis de escenarios, es una forma determinística de evaluar incertidumbre en un proyecto. Entonces, en un proyecto no se entrega un valor, no se dice la TIR será 25,61, sino en el caso de que se considere el riesgo macroeconómico de la inflación, la TIR variaría entre 23,9 y 28,73. Muchas gracias y nos vemos.